Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Hernán Paredes, nuestro experto en movilidad y en tránsito. Hernán, tú dices... Y en tribus indígenas. En tribus indígenas. Cuidado. Hernán, comunicador por demás. Hay necesidad de técnicos en movilidad y seguridad vial. Primeramente, muy buenas tardes. Primeramente, muy buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia de Al Mediodía Radio por Rumba FM. Sí, efectivamente hay una necesidad vigente de técnicos en movilidad y seguridad vial y hay una necesidad latente. Y hoy yo quiero concentrarme más en esa necesidad latente. Porque en este programa ustedes me escuchan mucho hablar de la necesidad de la correcta implementación de la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y también de los reglamentos derivados de esta. Hasta ahora elaborado hay unos 20 reglamentos que se derivan de esta ley y que regulan todo: transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte de motocicleta, cosas tan interesantes como un reglamento de planes locales de seguridad vial. Hay varios reglamentos que tienen que ver con la licencia de conducir, cosas tan interesantes como un reglamento para centros de examen psicofísico para la licencia de conducir. Hay reglamentos también de puntos de licencia de conducir, pero está el reglamento de inspección técnica vehicular y podemos seguir. Además de estos reglamentos se dependen de regulaciones. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos implementar a cabalidad la ley y sus reglamentos? Simplemente no tendríamos los técnicos suficientes para poder dar abasto a la demanda de capital técnico especializado que tendrían las instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema transporte. Ahora, se han dado pasos para tratar de adelantarse a esa situación y trataremos de hablar de eso. Hay universidades, por ejemplo, como INTEC, que ya han creado materias de movilidad y seguridad vial. Hay otras que están trabajando en maestrías, pero también hay unas labores que tienen que retomarse. Por ejemplo, antes de la pandemia se trabajó, y lo hemos dicho en otros espacios, con la Dirección General de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación, para que los politécnicos pudieran graduar bachilleres especializados en distintas áreas y con expertos internacionales. Esto fue antes de la pandemia. Con expertos internacionales y locales se pudo crear toda una oferta académica para eso. Lamentablemente, después del cambio de gobierno, todo eso se cayó. Yo personalmente traté que se retomara con el primer ministro de Educación de el actual gobierno, Roberto Fulcar, y se iba a retomar, pero hubo un cambio de ministro y volvió y se cayó. Increíble. Por eso es que hay un informe del BID precisamente de antes de la pandemia que dice que con lo que perdemos en ineficiencia en Latinoamérica bastaría para acabar con la pobreza. En ineficiencia. Fíjense, simplemente, no solo un cambio de gobierno, un cambio de incumbente puede retrasar o hacer caer muchas cosas. Pero no solo ahí. Con el mismo Ministerio de Educación se habían elaborado los programas educativos para incluir en el currículum de la educación preuniversitaria el tema de la educación vial, como manda la misma ley 63-17. Y está el tema de la obligatoriedad de la educación medioambiental por ley y no se aplica. Así es. Entonces, hay instituciones que están tratando de retomar este tema, como por ejemplo Infotep. Infotep quiere crear o está creando un centro de capacitación en logística en San Cristóbal. Esto es interesante, un poquito adelantándose a esta demanda que vamos a tener, pero para que me entiendan bien qué es lo que quiero decir con esta necesidad latente de especialistas en movilidad y seguridad vial. Por ejemplo, hay un solo reglamento que mencioné que tiene que ver con la elaboración de planes locales de seguridad vial y movilidad. Tenemos 158 municipios y 235 distritos municipales. Si logramos implementar ese solo reglamento, tendríamos la necesidad de técnicos en todas estas alcaldías y direcciones de distritos para poder elaborar esos planes como Dios manda. Y no solo tenemos reglamentos, tenemos una guía que se elaboró con la Organización Panamericana de la Salud
para la elaboración de esos planes. Que cada demarcación pueda determinar su estrategia de seguridad vial y de movilidad de acuerdo a su propia realidad. Lo que decíamos en un programa anterior es la realidad del Distrito Nacional, no es la realidad de Dajabón, por ejemplo, que es un municipio que está muy impactado, por ejemplo, con el intercambio comercial con Haití, por ejemplo. Pero no tienen los técnicos las alcaldías ni los distritos municipales. Pero si nos vamos a otro reglamento, hay un reglamento de capacitación y formación en educación vial, que ya a partir del año 2017, o si nos vamos al reglamento, a partir del año 2019-2020, cualquier persona no puede venir aquí a impartir clases de educación vial si no está certificado por el Intran que cumple con ciertos estándares de calidad. No tenemos aquí esos instructores en educación vial. Vamos a otro reglamento, el de escuela de conductores. Si lo implementamos como Dios manda, aquí muy pocas escuelas de conductores tendrían el personal necesario para poder adecuarse a ese reglamento de escuelas de conductores. Vámonos ahora al sector privado, los prestadores de servicios de transporte. Los corredores nuevos que ustedes están viendo en la Núñez, en la Charles de Gaulle y en la Churchill, tienen centros de controles de movilidad con técnicos especializados. Si se implementara el plan estratégico de movilidad urbana sostenible como Dios manda, solo en Santo Domingo implementarían más de 10 corredores, porque se trata de sacar los carros de concho y las voladoras para incluir estos corredores con autobuses modernos, y cada uno de ellos tendría que tener unos centros de movilidad donde pudieran monitorear en tiempo real todas sus unidades, pero más aún pudieran, analizando, explotando los datos, mejorar la operatividad y sus propias finanzas. A mí me tocó entrevistar en Costa Rica a un operador de transporte que Costa Rica empezó con estos temas mucho antes que nosotros, pero a mí lo que me sorprendió que este era un operador de transporte igualito que lo de aquí, pero ellos habían hecho ya el cambio hace tiempo de sindicato a empresa, y ellos me explicaban que aunque la ley le permitía tener unidades 15 años, con 15 años de antigüedad, ellos lo cambiaban a los 7 años, porque habían calculado la relación costo-beneficio de hacerlo antes y los números le cuadraban mejor, cambiando las unidades cada 7 años y no 15 años. Pero aquí hay sindicatos, empresas que tienen 25 años. Los vehículos 20 años. Así es. Sin mantenimiento y totalmente deteriorados. Así es, así es. Entonces la idea es con esta intervención de hoy, concientizar sobre esa necesidad latente que tenemos de técnicos en materia de seguridad vial y movilidad en República Dominicana, y más si pretendemos llevar a cabo esta reforma, que es una reforma que lamentablemente se ha ralentizado en los últimos 4 años, pero una reforma que tiene que ir sí o sí, porque no se puede mejorar lo que está pasando aquí en materia de desplazamiento de personas y mercancías si no aplicamos esos reglamentos, esas leyes, si no implementamos herramientas tecnológicas como los denominados sistemas inteligentes de transporte, pero necesitamos técnicos que puedan bregar con eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando había una protesta de empleados del metro por mejores condiciones laborales, y lo que hizo el metro de Santo Domingo fue cancelarlo, y en su lugar pusieron gente no calificada. Así es. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que 2 trenes chocaron. Entonces tenemos que crear esa capacidad como país de entrenar o especializar a nuestro capital humano en temas de movilidad y seguridad vial, pero ya. La movilidad vial solamente cuando aparece una persona como tú que la trata o la queja, básicamente eso se refiere a la queja por los tapones, por el tiempo que uno pierde, la falta de sincronización de los semáforos, que hay estudios sobre eso, pero al final ese enfoque, digamos, que debe ser un ejercicio permanente, porque realmente eso tiene mucho que ver con la salud mental, la movilidad. Claro. Con la salud mental de la sociedad, de la comunidad. Hay estudios en países... Aquí hay un tema grave. Hay estudios en países que demuestran que un incremento en el congestionamiento incrementa la violencia doméstica. Oye, a ese bien. nivel. La violencia doméstica. Yo quiero que ustedes vean, yo les voy a traer un estudio sobre de algunas universidades norteamericanas
que tienen especialidad en transporte y estos temas, con el asunto de los semáforos. Semáforos en ciudades y lo que eso significa en la vida de la gente durante un día. Y después lo vas llevando semana laboral al mes. Y lo que tú pierdes por solamente un tema de los semáforos no sincronizados. Así es. Y lo que eso afecta a tu vida. Así es. Y lo que significa en términos de dinero, de vida improductiva para ti. Oigan bien. Así es. Por eso apoyábamos este proyecto de modernización de la red semafórica, pero pedíamos también que se hiciera con ciertas garantías y transparencia. Y bueno, al final quedó estancado, pero hay que retomarlo, sí o sí. No hay otra forma de gestionar el tránsito en urbe tan compleja como Santo Domingo que no sea a través de la tecnología. Y necesitamos a los técnicos que puedan dar mantenimiento a esas herramientas tecnológicas. Gracias, Hernán Paredes, para seguir esta conversación contigo. A través de mis redes sociales, @Hernán Dimitri con B corta al final. Y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro Dominicana y de Win TV. Y los sábados en ese mismo canal en Bienvenidos a la Jungla a las 6 de la tarde. Y si no me contactan por ahí, a través de Jenny aquí no pueden. Hasta mañana.